Hola, 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 ¿cómo están todos? Acá estamos en una nueva edición de Sin Saco Política, acá con Clarita Scareggiarini, y hoy no saben los invitados que tenemos, la invitada que tenemos, ¿o no? ¿O no? Y yo te diría que sí, realmente es un lujo total. Es más, estoy siempre tratando de escuchar o leer las cosas que dice que son tan claras de lo que nos está pasando en la Argentina desde el punto de vista económico, que francamente hay muchas cosas que podemos hoy aclarar acá con ella, ¿no? Pero bueno, la Argentina sigue para adelante, con un impulso así tipo, vamos por el buen camino, según el viaje del presidente. Y me gustaría comentar, Pablo, mi visión sobre el viaje del presidente, porque muchos analistas lo que dicen es, eh, fue a buscar apoyo, fue a no sé qué, nadie sabe para qué fue, A y yo creo pasear. que en realidad no fue a pasear. O sea, Alberto en este momento le quiere demostrar a su compañera de fórmula, Cristina Fernández, que él es alguien que es recibido por los países europeos, a pesar de que Cristina dice córtenla con Europa, que hay otras partes del mundo que son importantes, como China, por ejemplo, ¿no? Ese es el viaje de Alberto, que lo reciba el presidente de España o el premier español, que lo reciba Macron, que estuvo en duda hasta último momento, o sea, porque no se iba a realizar la reunión, pero Macron tiene como una especie de simpatía personal por Alberto. Y lo de Alemania, que bueno, lo de Alemania lo dejaría un poco de costado, aunque lo que ahí pidió concretamente fue el apoyo para el Club de París. O sea, da vergüenza realmente que en Argentina cada vez que viaja un presidente va a pedir ayuda por el... O sea, en algún momento van a decir, corten nada, no vengan más. O sea, hagan las cosas bien y paguen lo que tienen que pagar, no pidan más guita y laburen, viejo, ¿qué es esto de venir? Pero realmente creo que Alberto, a pesar de que muchos creen que él le contestó a Cristina, y es cierto con algunos de sus dichos desde allá, desde Europa, en realidad el viaje de Alberto fue mostrarle a Cristina que ella no puede ir a ningún lado. O sea, que quede clarito que a Cristina no puede viajar más que a Nicaragua o a Cuba, o con un poco de suerte, no sé, qué sé yo, a Perú quizás, no sé, pero Alberto puede darse el lujo de ir por el mundo, China, Rusia, España, Y lo pagamos falta ir a nosotros, Estados ¿no? Unidos, Pagamos nosotros su por viajecito. supuesto, ¿Vos sabés cuánto se gastó todo vamos Alberto a pagar. Fernández en viajes de, o sea, en esta gira europea con tics de aerolíneas argentinas? No sé, poco supongo, ¿no? ¿Poquito? $450.000. Bueno, pero no es para Y no tanto, es habló, como no que ahora lo habló pagamos. no habló del acuerdo con Unión Europea-Mercosur, no habló de No, inversiones, no habló de un carajo. Pero lo más preocupante de todo esto es que tampoco está Cristina en el ejecutivo de acá, que ella estaba a cargo, ¿no? Por delegación directa, ya que el presidente está fuera del país. Cristina está en el Calafate, se tomó su avioncito no. oficial y ya volvió vacío, como siempre, con todas las semanas. Y estas son las cosas de la casta que son absolutamente insoportables en este momento en el cual tenés más de un 50% de pobreza, una inflación analizada que está en lo que dijimos hace 6 meses atrás y que dijimos exactamente las pautas de por qué iba a ocurrir. ¿Te acordás el plan Platita con Claudito? Jueves, Claro, ese jueves sí. que dijimos, vamos a esperar que pasen entre 6 y 12 meses para que impacte por, obviamente, el factor monetario de este nuevo agregado de dinero volcado simplemente para intentar que no sea tan estrepitosa la derrota en las elecciones legislativas del año pasado. Y obviamente la inflación que no cesa, más allá de este 6% que ya estaba festejando patológicamente este gobierno, o Totalmente. el payaso delincuente de Elía diciendo que a este ritmo del 6 al 7 y vamos a estar en 2,8 en unos meses. Un delirio absoluto, delirante, total. Son gente que vive una realidad paralela con este populismo mágico sacado de 100 años de soledad, Macondo argentino. Cotidianamente estamos viviendo una situación que es literalmente, yo creo que Argentina se convirtió en un psiquiátrico a cielo abierto. Y acá No. está nuestra invitada, acaba de llegar Diana, así que le damos la Vamos, bienvenida. mira, mientras termina de tomar su merienda, vamos a agradecerle a Diana Ese estar acá detalle. con nosotros. Realmente todo el mundo te conoce, Diana. Estamos realmente, yo me quedo pendiente de cosas que explicás con tanta claridad. Y hoy, mientras trataba de juntar algunas de las cosas de las que estamos hablando con Pablo y que vamos a hablar después también de tu entrevista en el programa, me quedé pensando si hubo una vez una ministra de Economía o una ministro de Economía en la Argentina que sea
la ministro, y no hay. Porque algunos fanáticos por acá cerca que yo conozco dicen, no, ministro, presidente, no sé, te quieren elevar realmente a cargos importantes, pero es porque explicas con mucha claridad realmente las cosas que nos están pasando. Para los que no saben, supongo que todos saben que es Diana Mondino, ¿no? Pero es una economista, directora de la Universidad del SEMA, de UCEMA, y además es empresaria, y también abuela y esposa o madre, como dice en su Twitter, en su usuario de Twitter. Así que es una especie de mezcla de mujer maravilla, quizás, o sea, que puede hacer de todo, pero lo más importante es que explica con mucha claridad qué es lo que nos está pasando. Hoy, por ejemplo, mencionaba lo que decís vos, Pablo, la claridad de Delía sobre la economía argentina. Yo lo pondría realmente ya con Guzmán a Delía, porque dice cosas muy claras, especialmente cuando hoy, al 13 de mayo, la inflación de mayo del 3%. O sea que realmente no es muy auspicioso, ¿no? No estamos para aplaudir. Pero bueno, ahora sí, llegaste, porque acaba de llegar a su casa realmente, y te volvemos a agradecer de estar acá con nosotros, porque siempre estamos intentando entender con personas que nos digan la verdad, como nosotros intentamos también aclarar lo que algunas veces está oculto o disfrazado. Así que te damos las buenas tardes y yo no sé si arrancar con una pregunta o decirte directamente, ¿es la economía estúpido? Porque todo lo demás parece que está colgado de la economía, ¿no? De esa frase empuñada en la década de los 90. Bueno, es que en Estados Unidos la política funciona de una forma ordenada. Yo te hubiera dicho hasta hace algunos años, mira lo que te digo, es la política, estúpido, y ahora te dirías la sociedad, porque estamos dispuestos estamos acostumbrados o soportamos cosas que serían insólitas en cualquier otro lugar del mundo y que nosotros mismos nos autoinfligimos daño, ¿no? Pero digamos, hablemos de la política un minuto antes de hablar de la economía y ahí llegó a por qué te digo que es la sociedad. Porque en política, bueno, estamos con que si son amigos o no entre el presidente y la vice, si es de verdad o de mentirita, si la oposición se tienen que juntar todos, alguno o ninguno, qué harían si fueran gobierno, cuántos hay en la oposición. Todo eso indudablemente es un problema. Pero básicamente porque Argentina sigue trabajando como si estuviera en un piloto automático, pero en piloto automático en caída. No estás volando parejito. Y a nadie le preocupa, nadie se fija, nadie dice, bueno, yo haría tal cosa, yo pondría tal otra. No quiero ser injusta con la oposición, que están haciendo mucho más de lo que pueden dentro de las circunstancias, pero me refiero a que no hay un plan, no hay una oferta concreta de qué es lo que se haría, no hay soluciones a problemas puntuales. Bueno, y sigo hablando mucho, ¿no? Pero ya sabemos que la macro es un problema, pero nadie ofrece solución a qué hacer con la gente que tiene planes sociales, nadie dice qué harías con la educación, todos nos escandalizamos, pero nadie hace nada. Entonces, por esto digo que es la sociedad. Bien, vos sabés, Diana, que siempre planteamos jueves tras jueves o viernes tras viernes, porque ahora lo pasamos al viernes sin saco política, que el problema es una falta de ciudadanía activa y entendiendo que la decisión del ser ciudadano es una decisión de participar de la cosa pública y que en Argentina el no haber dedicado la política, el tiempo y dedicación a construir ciudadanía es retroalimentar esta situación de anomia cultural y política en la cual pasa lo que vos decís y que también demandamos nosotros. ¿Dónde están los planes? ¿Dónde está el ejercicio legítimo de la virtud, como decía Maquiavelo, para que podamos tener un plan, el cual diciendo, Argentina tiene un problema enorme, gigantesco de hace décadas, en las cuales se gasta más de lo que se recauda. Y la recaudación ya es ridícula, porque obviamente que cazan dentro del zoológico en un sistema absolutamente regresivo y que obviamente desde el punto de vista fiscal, y esto hablado inclusive con Rogelio Frigerio cuando era profe mío en la facultad, diciendo, uno nunca sabe cómo hacer un plan de modificación del sistema fiscal si no sabes lo que vas a recaudar, si cambias, y yo le decía, no se puede hacer en paralelo un sistema A y un sistema B y hacer en paralelo, hacer como si fuera una especie de test A-B de cómo se podría lograr que ese sistema fuera mucho más progresivo y no tan regresivo como es hoy, y obviamente nos vamos a encontrar con
con el problema de la política es que no tenemos políticos a la altura de la virtud necesaria para ese ejercicio práctico. Y ahí nos pasa lo que nos pasa, que todos están diciendo que la inflación es un fenómeno multicausal y que nadie le pone el cascabel al gato a un problema que básicamente es monetario. Pero nadie le dice a Cristina Fernández de Kirchner, no señora, usted que nunca agarró un libro y solamente habla del pico, está diciendo algo que es una gigantesca burrada, esto es así, asá, y explicarlo como le explicaba también el gran Bulat, Santiago, le digo porque la verdad que es algo que te caracteriza a vos también como a él, esa pedagogía Tomás. que es la que queremos escuchar. A Tomás, perdón. A Tomás. Bueno, Santi también es un maestro Santi explicando. también es un Sí. maestro. Santi Todavía, también. todavía es baby. Sí. Bueno, a ver, acá son muchos temas de construcción de ciudadanía hasta que llegamos a la inflación. Una palabra con esto de ciudadanía, nadie entiende la división de los tres poderes. No lo entiende Cristina, que dice que hay que elegir y que hay que votar los jueces de la Constitución. No lo entienden los periodistas, que cuando un candidato, Milei, dice qué opinás, y bueno, es un tema de la justicia, dicen, no se quiso jugar. No lo entiende, bueno, nada, no entendemos que son tres cosas diferentes. Cuando hubo otra frase, hace no tanto, donde Cristina hablaba del poder, que no, el poder no es que te pongan la banda y el bastón, y fue maravilloso como los peronistas lo interpretaron como decir, claro, está hablando de Alberto. Los de Juntos por el Cambio lo interpretaron, claro, está hablando de Mauricio, a quien no le puso la banda ni le dio el bastón. Y yo lo interpreté como, muchachos, el poder son tres poderes, no hay uno solo. Entonces, la misma frase, por digamos, las experiencias previas y los conocimientos que cada uno tenga y cómo vive su vida, la interpretamos distinto. Así que ahí construcción de ciudadanía tendría que ser que todos tuviéramos más o menos algunos conceptos más o menos claros. Si el semáforo está en rojo hay que parar. Y si el semáforo está en amarillo y también parar. Pero no estamos de acuerdo ni siquiera sobre el semáforo en rojo. Bueno, salteo, porque soy economista y voy al tema de la inflación. A ver, si el gobierno dice que es multicausal, que diga cuáles son las causas y qué está haciendo para intentar solucionar esas causas. Para los aburridos que decimos que todo tiene un origen monetario y que en todo caso lo que ellos dicen que es causal, por ejemplo, suba del tipo de cambio, por ejemplo, mejoras de salario, etcétera, esos son los mecanismos de propagación. Porque además la inflación tiene un aumento generalizado del nivel de precios. Y acá no es generalizado. Tenés tarifas de electricidad y gas que se han quedado muy atrás. Tenés industrias protegidas que pueden subir tranquila su precio, que total no pasa nada. Entonces, si vos mirás la composición, los precios relativos, y te vas 5 años para atrás, 10 años para atrás, 40 años para atrás, y ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. El gasoil para el campo, que era un insumo que tiene un costo X, hoy es sustancialmente más caro en términos de su producto. Tenemos una guerra en Ucrania y sube el precio del trigo, entonces es más caro en términos de alguna otra cosa. Bueno, eso está todo enredado en Argentina y justamente porque hay controles de precios, se limitan. Sé que el champán es más barato que el agua hasta diciembre del año pasado porque tenía precios cuidados. O sea, por litro, ¿no? Y voy a decir, pero ¿cómo? Tiene vidrio, tiene fermentación, tiene uva, tiene una cantidad de cosas, ¿cómo puede ser? ¿No? La leche, el litro de leche es más barato que el agua. La leche larga vida, ¿no? La UAT, la ultra alta temperatura, es más barata que el agua. Entonces, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos controlando? ¿Qué estamos armando? Y esto de que los precios sí fueran multicausal, ¿qué estás haciendo con cada una? Porque ahora ya estamos en Argentina, en donde la gente tiene un salario muy bajo, los que tienen la dicha de tener un salario, y hay que subirlo, si no se puede seguir. Y están las paritarias. Entonces, cuando suban esos salarios, los costos de las empresas van a haber subido nuevamente. Entonces, ¿cómo hace la empresa para pagar más salarios si no lo traslada a precios? Y si pudiera trasladar a precios, ya lo hubiera trasladado antes. No necesitaba esperar a tener un aumento de costos. O sea, si una empresa puede vender más caro, y ya lo haría. Si no están, si se están en otros países del mundo, sin precios cuidados, ni congelados, ni máximos, ni nada, nadie sube el precio hasta la estratosfera, porque sabes que no venderías nada, porque sabes que hay un competidor. Bueno, acá lo que tendríamos que hacer entonces es fomentar la competencia,
Y deberíamos, de alguna manera más o menos rápida, pensar que hay varios componentes en los precios. Estoy diciendo, tratando de hablar desde el punto de vista de lo que el gobierno considera multicausal. Para mí es un fenómeno monetario, punto. Pero bueno, ya te dicen que es multicausal. Muchachos, si parte de todo lo que uno hace son impuestos y cuando suben los costos de mano de obra o de energía o de materia prima o de alquileres, bueno, bajemos un poquito los precios. Ante el shock de Rusia y Ucrania, tanto Brasil como Uruguay bajaron los aranceles para un montón de productos. No, y también eliminaron el IVA, por ejemplo, de los productos derivados del trigo, ¿no? O sea, los panificados. Eso pasó en ¿Mm? Uruguay. Inmediatamente cortó el IVA de los productos derivados del trigo. Acá no hubo ninguna reacción de ese tipo. Bueno, Claro, pero yo lo que veo es que, o sea, el problema que uno ve desde la nada, desde la parte de los ciudadanos, es que hay un problema grave con la aplicación de impuestos. Todo paga impuestos, o sea, el empresario, el productor, hasta el que trabaja paga impuestos. O sea, que el gobierno es una especie de pulpo que chupa impuestos de todos lados y encima, como no alcanza con esto, ahora quieren un impuesto nuevo, la ley Muñoz que aprobó el Senado para pagar la deuda externa. Ahora, nadie está pensando en producir, porque la pregunta, Diana, es, el próximo ministro de Economía, gobierno, lo que fuera, que quiera enderezar esto, ¿por dónde va a empezar? Porque sacas subsidios a la gente que los que cobran planes, ¿dónde los ponemos? ¿Que los matamos a todos? ¿Los dejamos que no coman A más? ver, no, un momentito. Hay unas 12 millones de personas que cobraron subsidios durante la cuarentena, ahora son unos 8, 10, 7 los que realmente se lo otorgan porque tienen un sistema de filtros diferente. No se lo sacas a los 7 al mismo tiempo. Lo que hace es que esa gente pueda conseguir un trabajo. Mira, hay una cuenta muy fácil que ya la he repetido muchas veces, pero con ustedes no, que es que el subsidio para una persona son 18.000 pesos. Sí, Los impuestos sobre una persona que cobre el salario mínimo, que está en 34 o 35.000 pesos, también son 18.000 pesos. Porque más o menos tenés 35 para arriba y 17 para abajo, es un 50% del salario. tal Ahora, cual. no importa si es el número exacto, lo que hay que decir es, si el Estado permitiera que toda persona que está cobrando un plan pudiera empezar a trabajar sin tener que pagar los impuestos al trabajo, Tal cual. esa persona pasaría a ganar el doble, a la empresa le saldría más barato porque, porque no tiene que pagar todos los impuestos y el Estado se ahorraría el subsidio, más todas las cosas maravillosas y beneficiosas que significa que una persona tenga trabajo. Entonces, hay cosas que deberíamos hacer. Hay mucha gente que cobra subsidio que no está en condiciones de trabajar por su salud, por desarrollo intelectual, no nos engañemos, por falta de aptitudes, de capacidades, de preparación. Pero hay muchísimos otros que sí están en condiciones de trabajar y trabajan en negro o trabajan en cosas de muy, muy, muy poca productividad. Entonces, esa gente hay que irla incorporando. Pero digamos, volvemos al tema de la energía. Vos tenés un problema con la energía, indudablemente. ¿Qué se hace? Y tratemos de hacer varias cosas. Que cada uno pague por lo que usa, porque entonces habría menos dispendio. Las municipalidades dejan las luces de las plazas prendidas todo el día, cada uno en su casa pone la calefacción y abre la ventana. Bueno, perdón, no todo el mundo, ¿no? De los 46 millones de habitantes, alguna gente comete algunos de estos pecados. Pero si vos dijeras, mire señor, usted tiene que pagar su cuenta por lo que cuesta, y dirías, ay, qué barbaridad, bueno, toma, acá tiene 2.000 pesos para subsidio, y si usted en realidad le gustaba tejerse un suétercito y estar calentito a la noche con el suétercito en vez de prender la calefacción, bueno, o no tiene calefacción, ahí tiene sus 2.000 pesos. Porque hay muchísima gente que no tiene calefacción en Argentina, por una cuestión climática, por una cuestión de pobreza estructural y por una cuestión de que no llega hasta su lugar de vivienda, ese tipo de cosas. Entonces, si vos quisieras subsidiar eso, tenés mecanismos extremadamente más eficientes que andar toqueteando la factura. La otra sería que la factura más o menos 40, 45, 50% de la factura, según el lugar del país, es puro impuesto. Es impuesto. Si vos querés subir el precio, bueno, sacarle los impuestos. La otra es que la importación de energía la hace solamente el Estado. ¿Por qué?
¿por qué no la puede importar otro? O sea, si otro señor pudiera vender la energía al precio que es y consigue clientes y quisiera, y bueno, que vaya y se importe por las suyas. Resulta que vas a ver que los precios serían tal vez más eficientes, resulta que tal vez los barcos llegarían al puerto el día que tienen que llegar, y resulta que a la gente si le decís que tiene que pagar bastante más la factura de gas, y otra cosa sería. Entonces, introduzcamos racionalidad en el sistema de precios, que dé las señales correctas, y tengamos algo que se parezca a competencia. No va a haber 50 tipos trayendo barquitos de gas, pero Pero si hay algo existe que, la posibilidad, alguno lo hará. Pero hay algo que vos decís que es muy cierto y que tiene que ver justamente con que Argentina perdió un sistema de precios. La gente no sabe lo que valen las cosas. No es simplemente el hecho de decir cuánto vale algo y si estoy pagando más o menos por esto que decías vos con la relación con la botella de agua, ¿no? El litro de agua. En todo sistema de precios en Argentina lo que hay es o la mano del Estado distorsionándolo o la vivada de algunos sectores que están obviamente, por ejemplo, estamos viendo y hablando justo con Clara antes que llegaras, ¿qué pasa con la industria textil? Es una industria totalmente protegida, prácticamente sin competencia, y sin embargo ha aumentado muchísimo más por encima de la inflación, y cuando sabemos realmente que los costos no se aumentaron en el mismo A fondo. ver, lejos de mí defender a la industria A o B o C, pero como la inflación es un promedio, siempre va a haber alguien que está por arriba del promedio. Te dicen, no sé, la carne o los textiles o qué sé yo, la educación subió más que el promedio. Educación en el mes de marzo, siempre típico, sale eso. Pero muchacho, el resto del año está quieto. Carne, durante 4 años tuviste el precio que no había forma de que subiera y de pronto pegó un salto. Entonces, siempre va a haber alguien por arriba del promedio. Y en Argentina tenemos deliberadamente, por decisiones gubernamentales, por debajo del promedio, unos 1.700 precios que tienen precios cuidados. Pero hay otro elemento adicional, que es el momento en que las empresas pueden organizarse y cómo funcionan los supermercados. Yo venía para acá y te dije, ya llego, bueno, tenía que comprar edulcorante, cosa más común que el edulcorante, en el almacencito de cada 2 cuadras había 3 marcas. Una, la botellita del mismo tamaño, 140, 210, 212. Entonces, la de 210 y la de 212, y yo no sé, te gustará más una que otra, pero la de 140, ¿qué es peor? Es que Precio cuidado. es una lista vieja, es precios cuidados, es que como es un kiosquito nomás, tiene el precio pegado así, y entonces el tipo se olvidó de cambiarle el precio. A ver, yo no sé, pero 2 frasquitos del mismo tamaño, 140 y 210. Desconozco las marcas, a lo mejor sería una es el Christian Dior de los edulcorantes y el otro no, qué sé yo. Pero te pasa mucho eso. Te pasa que el momento en que llega la lista está. Entonces hoy tenemos una gran distorsión y que no se valoran las cosas que son básicas. Entonces, voy a decir, bueno, tengo que hacer algunas cosas primero y después haré alguna otra que me guste. Eso también nos está faltando. Pero volviendo al tema de la inflación, en Argentina tenemos una situación en donde el año pasado hubo una emisión fenomenal y un aumento de PBI interesante porque estaba saliendo de la pandemia, ¿no? Ahora, uno aumentó 60% y el otro aumentó 5%. El 55% ese es la inflación que tuvimos. Oye, no te hace falta ser un genio matemático para darte cuenta de eso. Si hay más dinero, y déjame exagerar, la misma cantidad de cosas para comprar, obviamente las pocas cosas que hay para comprar van a subir de precio. ¿Qué opciones tendría el gobierno? Bueno, dejando de lado que no quieran dejar de gastar y que no quieran ser más eficientes, bueno, por lo menos permitime que haya un sistema de ahorro razonable. Porque esos pesos que están en la calle, muchos pesos, para la misma cantidad de productos, no tienen a dónde ir. Bueno, tenés una forma de ahorrar en Argentina donde tenés unos plazos fijos que hasta que se hizo el acuerdo con el fondo estaba en una tasa recontra negativa. Ahora resulta que el Fondo Monetario te obliga a subir la tasa como en el gobierno macrista. Digo, muchacho, si a vos te tenés que poner la plata en un plazo fijo al 40 y la inflación ya es 55 o 60, hay Es que ser negativo. masoquista, hay que ser masoquista. Entonces lo que te está diciendo el Fondo Monetario es de más alimentar sentido común. La poca platita que vaya a un plazo fijo es platita que no está dando vuelta tratando de comprar algo. Tenemos muchas de esas cosas que son de sentido común y que si la inflación fuera multicausal, habría que empezar a trabajar en esos temas.
Ahora, uno se pregunta, Diana, si el gobierno, viste que la mayoría de los economistas, no sé si es tu caso también, hablan de que es prioritario achicar los gastos del Estado, que hay muchos ministerios, que hay mucha gente, bueno, que se sumó especialmente en los últimos años, y que esos gastos producen, bueno, un desfasaje de, es más lo que gasto que lo que entra. Ahora, el tema es, achicando el Estado, a mí no me cambia nada. O sea, yo sigo pagando los impuestos, hay impuestos para el alquiler, impuestos para la comida, impuestos para todo lo que haces. Te movés y respirás y hay un impuesto para la respiración también. Entonces, ¿cuál es la política económica de este gobierno? ¿Vos lo entendés, ministro Guzmán? O sea, No, ¿hacia dónde yo no va? lo entiendo, pero yo te digo lo que se podría hacer. Espero que esta filmación no salga y si no voy a tener que convidar los maní que tengo acá. Mira, lo que tenemos es una situación muy particular. El gasto, el gobierno considera que más gasto en términos reales, mejora la performance del PBI. Y se olvida que esas recetas, primero que ya está comprobado que no funcionan, y cuando fueron escritas era que se financiaban con deuda, no con más impuestos. Porque si el gobierno gasta más, es porque te saca a vos y a mí un poquito. Entonces no hay nada que indique que el gasto del gobierno va a ser mejor que el tuyo o el mío. Y aunque fuera mejor, voy a decir, no, déjame, che, yo lo hice, yo lo decido, y yo lo he ganado, déjame que defina a dónde lo voy a gastar. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Ya todo el mundo ya ha aprendido y sabe que en Argentina se gasta mucho y se gasta mal. No sé, hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Argentina gasta mucho y gasta mal. Si se redujera mucho el gasto, vos eventualmente podrías reestructurar, reordenar la parte fiscal. Pero por supuesto que todos queremos bajar impuestos. Yo quisiera eliminar un montón de impuestos que son difíciles de recaudar, que tienen complejidad, que son injustos. Bueno, yo Sí, quisiera eliminar regresivo. 3-4 partes, ¿no? Pero si no bajas primero el gasto, y acá lo que tenemos es que el déficit, ¿de dónde sale el déficit? ¿De dónde sale la emisión? De tratar de cubrir ese déficit. El bache. Y vos pensás lo siguiente, vamos a un déficit muy chiquito, que tuviera 3% de déficit, tenemos mucho más, ¿eh? Pero quiere decir que ingresaron 100 y gastaste 103. Es un déficit nada más que de 3. Y si todos los años hacen lo mismo, este año debes 3, el año que viene vas a deber 6, el año que viene vas a deber 9 y así sucesivamente, más los intereses. Entonces, si vos querés que la deuda no te siga creciendo, por lo menos tenés que dejar de pedir 3. Tenés que achicar tu gasto de 103 a 100. Y si bajaste impuestos, bueno, estoy tanto como lo que sea para alcanzar el tema de impuestos. Segundo, si tenés la posibilidad de bajar gastos, bájalo más para ir achicando la deuda. Porque en algún momento vas a tener que tener superávit para poder pagar la deuda. Y mucha gente dice, no, en el resto del mundo la deuda se renueva. Sí, totalmente de acuerdo. Pero cuando vos ves